Dios bendito, muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque tu misericordia y tu gracia nos han permitido estar el día de hoy acá. Gracias por cada uno de mis hermanos que disponen su tiempo, su vida, sus energías, incluso sus recursos para poder estar escuchando tu palabra, poder conocernos también cada vez más como familia en Cristo, tener comunión y convivir también entre nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos y te ruego que esta palabra, por favor, taladre nuestros corazones y nos haga entender exactamente el propósito y el objetivo de tu reino. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Mateo, capítulo 6, 21, ahí lo estamos llevando el libro de Hechos, por los que nos acompañan por primera vez. Pero cuando leamos el libro de Hechos, lo leemos directamente de las Biblias, ya sea físicas, si traen celular está bien. Cuando leemos algunos otros pasajes de refuerzo, lo podemos ver en pantalla para facilitar el tiempo también. Dice Mateo 6:21, un versículo bastante conocido, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y no cuál debería ser. Quizá todos los que estamos acá entendemos que cuál debería ser nuestro tesoro, pues Cristo, ¿verdad? Es como lo máximo, lo que sabemos que no hay otra cosa mayor que la persona de Jesucristo. Sin embargo, si somos sinceros, yo te preguntaría otra vez, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Han escuchado seguramente todos, hay una calle allá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que se llama Wall Street. Esta calle, que abarca 8 cuadras de largo, literalmente es el centro financiero de todo el mundo. Todo el mundo mueve ahí sus acciones, las empresas, los inversionistas, todos hacen movimientos diarios. Cada minuto se está moviendo la bolsa de valores, se está subiendo, bajando, las acciones de las empresas, todo se está moviendo, el mundo completo mueve en ese lugar todo lo que es los valores del mercado mundial. Pero cuenta la historia que en el 1929, no sé si habían escuchado de esto, allá se le llamó como el gran crack, el gran rompimiento, o lo que vino después de eso como la gran depresión. El país entra en una recesión importante, entra en un momento donde la bolsa de valores empieza a generar, no sé si algunos conozcan el tema de las inversiones. Ahora ya es muy fácil porque en el celular hay muchísimas aplicaciones donde inviertes dinero, puedes invertir en las mayores empresas del mundo, te pueden dar ganancias o pueden resultar en unas pérdidas significativas. Sin embargo, en ese tiempo que no era digital, que todo era, pues tenías que meter las inversiones por medio de personas o empresas que se llaman brokers, que son los que te ayudan a hacer todas las inversiones y te dicen, aquí saca tu dinero, acá vuelve a meter dinero, y en algunos casos había ganancias millonarias. Pero en 1929 hubo una emoción grandísima donde las personas en esta misma inversión esperaban la ganancia de maneras rápidas. Entonces empezaron antes, muchísimo dinero metieron a las inversiones, movidos por estos brokers que supuestamente conocen todo lo que es la economía del mercado mundial, y te dicen, no, aquí métele ahorita a Coca-Cola, y entonces empiezan a mover el dinero, entra muchísimo dinero y las acciones bajan de manera estrepitosa. Entonces hay unas pérdidas. Se registró un día que le llamó, no recuerdo si era qué día de la semana, pero creo que un viernes negro, así se le llamó allá en Estados Unidos, donde ese día tiene el registro de más inversiones en un solo día, y fueron 16 millones de acciones que se vendieron en un día en Wall Street. Esas 16 millones de acciones cayeron de manera fea y llevó al país completo, no solo a unas personas, al país completo, Estados Unidos, lo llevó a esta recesión. El país se encontró en una pobreza extrema, se encontró en una condición demasiado triste, demasiado deplorable, donde personas perdieron sus ahorros,
sus inversiones, sus casas, sus carros, perdieron prácticamente todo. Se vino a la baja de una manera, pues que históricamente eso cuentan algunos estadounidenses que lo vivieron muy de cerca, que aunque se levantaron años después y el país completo se logró levantar y están de una manera nuevamente pues en la cima de la economía mundial, pero que en ese tiempo, o sea, trajo depresiones, eso les llevó a suicidios, o sea, hubo una cantidad de suicidios impresionantes en esa época de la recesión estadounidense de 1929, porque la gente, entendiendo que ahora está viviendo en una pobreza extrema, porque ya no hay de dónde trabajar, ya no hay, ni siquiera había trabajos, era irse a las minas, irse a ver a dónde, pero no había trabajo, las agencias de trabajo, no sé si han visto alguna vez fotos de este acontecimiento, todas fotos en blanco y negro, donde se ven personas haciendo filas impresionantes buscando oportunidades de empleo. No había trabajo, no había nada, era conseguir un bote de leche para los niños, era algo casi imposible de conseguir. Imagínate a un padre teniendo que mantener una familia, no hay dinero, perdió sus inversiones, perdió todo, las empresas no contratan, entonces hay una depresión. Y eso llevó a una cantidad muy grande de suicidios, de personas que dijeron, hasta aquí he llegado. Y eso tiene que ver, tiene el título de hoy, las acciones de los ídolos. ¿Qué tiene que ver con esto? No vamos a dar una clase de economía, sin embargo vamos a ver una clase de acciones, inversiones, pero espirituales. Decía el versículo con el que empezamos, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Estas personas que perdieron millones de dólares en sus acciones y sus inversiones, llegaron al punto donde dijeron, sin ese dinero yo no soy nada. Y por eso algunos pues se desvivieron, algunos dijeron ya no puedo más, porque allí estaba basado su esperanza, su seguridad. Para los que creemos en Jesús, sabemos cuál debería ser la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la seguridad que deberíamos de tener? Sin embargo, muchas veces estamos todavía jugando, dándole vueltas a este tipo de situaciones en donde hay cosas que vienen a ser más importantes que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 19, que es donde estamos continuando. La semana pasada empezamos el capítulo 19 viendo cómo pues Pablo está predicando el Evangelio, Pablo está haciendo esta labor que Dios le encomienda y nos encontramos con personas falsas, personas que primero unos bien intencionados pero que no habían entendido completamente el Evangelio de Jesucristo, pero después nos encontramos con personas tratando de imitar el poder de Dios. Unas personas que intentan sacar demonios y no lo logran, terminan correteados, terminan humillados y avergonzados. Pero ese evento, dice la palabra de Dios, y volvemos a leer en el versículo desde el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, muchísimo dinero, millones para nuestra época. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aquí comenzamos el día de hoy, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que he estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Recordemos lo que ahora es Turquía. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Recuerdan quién era el camino o cómo se le conocía el camino? A Jesús. Así se le conocía. Jesús y los del camino eran los seguidores de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Tenemos aquí, para empezar, a un Pablo con un corazón dispuesto a lo que Dios le llamó. Ya había predicado en Éfeso, ya había predicado en Chipre, en otros lugares, andaba haciendo viajes misioneros,
pero llega el momento donde dice, tengo que regresar a Jerusalén y después de pasar por otros lugares, voy a Roma. ¿Por qué Pablo sigue con este ímpetu, con esta necesidad que le es impuesta por seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que él había sido golpeado, maltratado, encarcelado, torturado de maneras muy fuertes, pero él sigue haciendo lo suyo. ¿Por qué él no, siendo que aún tenía un oficio, incluso ya pudo haber tenido unos socios de oficio, a Priscila y Aquila, que vimos en el capítulo anterior, pero Pablo está enfocado 100% en la predicación del Evangelio? Llega a donde está Diana, de los Efesios, llega a este lugar, y tenemos ahora a un Demetrio, un inversionista, por así decirlo, un empresario que fabrica templos de plata de la diosa Diana. Y aquí empieza a incursionar estos dos personajes, y viene a traer pues los problemas fuertes que van a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y la enseñanza para nuestra vida. Dice, a los cuales, o sea, a los que les daba ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí hay algo bien interesante de este personaje, que es el fabricante. Está hablando con los dueños, a los que les da ganancias. Él solamente es el artesano, y junto con los otros artesanos. Pero hay algo interesante. ¿Qué es lo que más le preocupa a este hombre? Que va a perder dinero, las ganancias. Sus ganancias. Demetrio usa cierta manipulación, pero no es su interés. Su interés no es la parte religiosa. Parece: oye, las acciones de Diana van a desplomarse, la bolsa de valores de Diana se va a caer. Pero a él no le importaba la parte religiosa. A él no le importaba si la gente o no adoraba a la diosa Diana. Él tenía una mayor preocupación: su dinero, las ganancias, que dice que no eran pocas. Muchas ganancias tenían estos inversionistas, estos fabricantes, artesanos. Y eso a nosotros pudiéramos ponerlo en comparación. ¿Qué cosa podemos usar de pretexto bueno, pero que al final de cuentas tenemos un interés diferente, un interés real? Si, yo no sé, de los que estamos acá, si venimos y podemos decir: vengo porque no tengo nada que hacer. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, es normal que de repente salgan situaciones, causas de fuerza mayor, a veces hasta ciertos gustos personales de vez en cuando, pero si ponemos primero siempre nuestras necesidades personales antes de buscar el reino de Dios, y eso no se limita únicamente a la reunión de domingo, eso es el resto de nuestra vida, eso es nuestra semana completa. Si para nosotros tenemos intereses personales, pero siempre va a haber algo mayor, algo que nos pueda mover más, algo que podemos, incluso de una manera muy noble, una manera que diga: oye, no tiene nada de malo el trabajo, ¿verdad? No tiene nada de malo. No, para nada que tiene nada de malo. Sin embargo, cuando solamente viene a ser como un pretexto, entonces tenemos una contradicción muy fuerte en nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué estás valorando más? Nunca hemos juzgado, o no hemos tratado de juzgar esta cuestión cuando hay trabajos necesarios, cuando una empresa ha contratado a alguien y no puede zafarse para las reuniones o para darle más tiempo, porque nuestro sistema capitalista pues ya obliga a ciertos horarios en las empresas. Sin embargo, cuando es opcional, cuando tienes un trabajo en el que tú puedes decidir y decir: oye,
voy a darle el primer lugar al Señor, y aún así no lo hacemos, entonces estamos en una situación en donde pudiéramos solamente estar ocupando a Dios de pretexto, de excusa, para que nos dé cosas, para que nos bendiga, para que nos ayude, para que nos multiplique, para que nos sane, para lo que sea que le estemos pidiendo. Sin embargo, acá vemos que hay un interés diferente. Demetrio no le importaba la parte de la adoración a su diosa. Demetrio buscaba las ganancias. Y es que cuando, hermanos, el evangelio, aquí Pablo ni siquiera estaba buscando destruir nada. Él no estaba buscando destruir aquí a ninguna diosa. Él dijo: yo vengo a predicar a Cristo, yo solamente me enfoco en lo que sé, Cristo crucificado, y no me importa nada más. Yo solamente me voy a enfocar. Lo que hagan después es su vida, es su problema. Si destruyen ídolos y si dejan de creer, eso ya es de cada quien. Yo vengo a predicar al Cristo crucificado, lo dijo en otras ocasiones. Sin embargo, Demetrio ahora está ofendido, preocupado, porque quizá hasta con cierta nobleza pudiera decir: pero yo de aquí mantengo a mi familia, yo de aquí también tengo que darle de comer a mi gente. Pero él todavía, de alguna manera, lo podemos justificar a Demetrio en el sentido que pues él no había escuchado como tal el evangelio. Él creció quizá en eso, quizá desde niño lo llevaron, lo ofrecieron a la diosa Diana. No sabemos, ¿verdad?, que desde niño él aprendió. Sin embargo, ahora, como un adulto, tiene un pretexto, no está enfocado en la parte religiosa, está enfocado en un interés. Nuevamente, pregunta para ti y para mí: ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu mayor interés? Recordemos que los ídolos no solamente tienen que ver con las imágenes de la religión tradicional aquí en México, sino cualquier otra cosa que venga a ser más importante en tu corazón por encima del reino de Jesucristo. ¿Qué cosa, si te quitaran ahorita, dirías: no, espérate, esto no me lo puedes quitar? No, esto no, oye, pero esto es, no sé, ¿qué cosa te pudieran quitar por Dios? Y que tú dijeras: no, prefiero poner a Dios de ladito, en un segundo categoría, porque voy a buscar primeramente algo que me está dando no solamente dinero, entretenimiento, felicidad, gozo, placer, vida social, fama, no sé, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estás buscando? Que viene a ser tu inversión mayor, que tu corazón está allí, que no has podido o no has querido dejar de lado. Y al decir saben que siempre nos referimos a todos tenemos algo que quitar, algo que hacer ajustes en nuestra vida. Todos o no hemos podido o no hemos querido quitar situaciones que dejamos a Dios en segundo lado. ¿Qué es eso? ¿Viene a tu mente algo? ¿Viene a tu mente algo que digas: sé que hay algo que ya tengo que hacer ajustes, pero no más que termine este proyecto, Dios me espera, Dios me aguanta, y entonces pues ya después le daré su tiempo al Señor, ¿verdad? Suena bonito, suena bien, pero recordemos que el Señor en una ocasión dijo: si me vas a seguir, tiene que ser completo. No me puedes seguir a medias, no me puedes seguir parte sí, parte no, con cierta tibieza. No me puedes seguir solamente bajo tu conveniencia o siempre y cuando no afecte tus acciones donde tú has invertido ya tu corazón. Pero ¿y si Dios te dejara en la quiebra económica o de lo que sea? ¿Qué harías? ¿Qué harías si de repente el mayor ídolo que tengas, o sea, eso que a lo que has puesto tu corazón, que te da una retribución, te da un rédito de regreso, le has invertido tiempo, esfuerzo, dinero, tus emociones, tu cariño, si es un negocio, si es algo, obviamente ya tienes ahí un afecto personal, y de repente Dios te dice: se acaba. Aquí se ve la imagen de la diosa Diana, simbólica obviamente, se rompe, ya no hay nada, pero era lo que te daba seguridad, era eso que te daba tu estabilidad emocional, y Dios te dice: te quedas sin trabajo. De esas cosas, no sé si les ha pasado, de esas veces que de la nada, Dios, y si somos un poco sensibles a cómo Dios trabaja en nuestras vidas, de esas veces que decimos: yo sé que fue Dios,
Yo sé que fue Dios. Hay cosas de repente que pasan en la vida normal y a veces tenemos a pérdidas o alguna situación, pero cuando tú reconoces y dices, esto que está pasando es de Dios. Esta tragedia que estoy viviendo, esta temporada, que estamos temporadas abajo, tanto económicamente o como sea, donde decimos no veo venir la bendición, y por más que me esfuerzo, puedo trabajar 15 horas diarias y no estoy viendo la bendición, y puedes esforzarte, puedes hacer lo que quieras y no ves que algo avanza, y que llega el momento donde dices, creo que es Dios. Yo no sé si te ha pasado, si alguna vez Dios te ha dejado en ceros, literalmente, en ceros económicamente, con una enfermedad que no puedes quizá solucionar de un día para otro. No me refiero a una gripa, a un dolor de cabeza, sino enfermedades que a veces dices, esto va para largo. Y Dios trabajando en tu vida, y Dios en control de todo. Muchas veces cuando estamos atravesando eso, ahí decimos, Dios, ¿dónde estás, verdad? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué me estás permitiendo atravesar estas situaciones? Y Dios allí, Dios en su trono todavía viendo todo lo que está pasando. Pero nosotros, angustiados, tristes, y Dios simplemente dice, estoy viendo dónde está tu corazón. ¿Qué pasaría si eso sucediera ahorita? Tu fuente de ingreso se cae, tu salud se cae, tu familia se cae. Te quedas en cero, en la calle, en nada. Cero, así, ni casa. Tenías una casa, renta o tuya propia por alguna razón, nada. Carro, nada. Y eso es bien terrible. Eso es bien terrible, y les podría contar solo rapidísimo. No hablamos de mí, ¿verdad? Hablamos de la palabra, pero hace algunos años el Señor me dejó en ceros de todo lo que yo creía que había construido. Regresé de otro país con, según yo, un montón de dinero, según yo, pero no es nada ahorita, no es mucho. Pero llegué con cosas, llegué con ciertos aparatos electrónicos que me traje, y con ropa, un montón de tenis, que me encantaba tener tenis. Y en menos de 2 meses, el carro que me había comprado, descompuestísimo, cero dinero, cero aparatos que traje tecnológicos, quedaban los tenis porque no se acaban tan rápido. Pero, hermanos, cuando llega ese momento y estás Dios trabajando en tu vida, fue algo muy triste, muy doloroso, porque uno llega con una actitud de, ahora voy a tener mis amigos y voy a ir acá y yo les invito. Y bueno, yo tenía 22 años, era mucho más inmaduro en ese tiempo. Sin embargo, Dios tuvo que quitarme absolutamente todo, dejarme literalmente en ceros, tener después que a mi papá estarle diciendo, oye, no me prestes para los camiones, porque ya ni para eso alcanzaba. Y Dios hablando a mi soberbia, una soberbia impresionante que había, que Dios tuvo que taladrar muy fuerte, y de la manera que lo hizo fue, te voy a quitar todo eso que me estaba dando seguridad. Vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí tenemos algo bien interesante. El mundo, bueno, en este caso la ciudad entera, empieza a hacer alboroto, arengados por estos fabricantes, motivados por el deseo de que les están tirando a su diosa, les están tirando su religión. Yo no sé si eso lo han visto, pero en las comunidades, quizá en los pueblos un poco más alejados de las capitales, gente que pues todavía son de agarrar machetes, cuando se ven afectados sus intereses religiosos, cuando se ve afectado el que llegan personas a predicar a esos pueblos, literalmente les pueden decir, ¿sabes qué? Si tú vuelves acá te vamos a linchar. Y hay amenazas y les dicen, ¿por qué? ¿Porque les interesa que solamente se adore lo que ellos creen? No, muchos de ellos porque van a perder ingresos.
pierden ingresos. Allá en la sierra donde vamos, en la Sierra Norte, hay un pueblo que se llama Jonotla, pegadito a Soquiapan, que es donde vamos a predicar. En Jonotla, si han escuchado, es un lugar muy famoso dentro del catolicismo, donde dentro hay un peñón altísimo, y que en ese peñón hay una supuesta aparición de una imagen grabada en piedra, que de hecho los mismos pobladores de ahí de Jonotla, ellos reconocen que eso fue hecho a mano, y dicen, no, sí fue hecho a mano, pero nos ayudó en nuestra fe. Bueno, no me voy a meter ahorita en eso. Sin embargo, está allí la imagen. A partir de esa imagen hicieron una iglesia muy grande, una iglesia católica, una capilla ahí muy grande, y eso todo el año, pero más en la época entre noviembre y diciembre, eso deja unas cantidades enormes de derrama económica para Jonotla. Llega gente de todo el país, incluso a veces hasta extranjeros, llegan a venerar esa imagen, llegan a darle un culto, a pedirle favores, a todo lo que se hacen en las peregrinaciones. Pero en el pueblo las personas, alguna vez platicando con ellas, era como, oye, pero si sabes que eso es mentira, ¿por qué lo tienes allí? O sea, ¿por qué les engañan a la gente si saben que eso está mal? Y es como, no, sí, pero es que de ahí comemos. Pero es que hay un hotel, hay un montón de restaurantes, es un pueblo muy chiquito, pero tiene una entrada económica bastante fuerte debido a una acción religiosa. Y si nos vamos a la basílica, creo que es de diciembre, ¿no? Cuando se hacen las mayores peregrinaciones. ¿Saben cuánta? Hace tiempo hice se me olvidó ahorita, la estimación de esa misma derrama económica solamente en el tiempo de las peregrinaciones. Solamente por cada persona que anda en su bicicleta yéndose por la pista y generando su viaje o lo que ellos creen que les va a dar estar bien con Dios, pero fácil eran millones, no recuerdo el número, eran millones de pesos, que por eso el gobierno es como de, ahí síganle, están estorbando carreteras y están ahí, no dejan pasar a nadie, pero el gobierno es, síganle, gasolina, diésel, cuando van los trailers acompañando las bicicletas, todo lo que es la comida, todo lo que es, y llegando a la basílica, alrededor de la basílica hay una cantidad impresionante de negocios de venta de lo que sea, principalmente comida. ¿Creen que les conviene decir, oigan, espérense, no estén estorbando las carreteras, que de hecho pues no debería ser, debe la ley donde hay libre tránsito, pero los dejan porque eso deja una cantidad de dinero muy grande? Imagínense que llegara un apóstol Pablo y les dijera en la mera basílica, oigan, esto no es cierto, esto es totalmente diabólico, los ídolos, ¿saben qué? Les voy a presentar el evangelio donde no tienes que andar en bicicleta, solo creer en Jesucristo y te va a dar salvación y vida eterna. ¿Qué creen que pasaría? Lo mismo. Lo linchan. Exactamente. ¿Sabes qué? ¿Quiénes serían los primeros en linchar? Los que tienen los negocios, los que viven de eso. Quizá va a haber muchas personas que digan, oye, bueno, no sé bien todavía, pero a ver, enséñame, quiero saber más. Algunos quizá muy rápido puedan entregar su vida a Cristo, puede pasar. Sin embargo, la oposición más fuerte en estos casos va a venir de parte de los que se hacen ricos o tienen sus ganancias a causa y a costa de eso, ¿sale? Bueno, seguimos. Me quedé 34. Pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y por qué nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos con los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Acá tenemos por lo menos a una persona que tuvo más sabiduría,
tuvo un poco más de prudencia en que ya querían linchar a Pablo y a los otros compañeros de Pablo, Aristarco. Alguien dijo, espérense, no están haciendo nada malo, no están destruyendo ídolos, no están hablando, ni siquiera estaban hablando en contra de la diosa. Pablo dijo, yo vengo a predicar a Cristo, pero eso había traído cambios en la sociedad. Cuando la palabra de Dios se predica, siempre va a haber cambios, siempre va a haber un choque de cultura, un choque de tradiciones, un choque de entendimientos, pero siempre va a producir personas que en algún momento puedan conocer la palabra de Dios. Sin embargo, acá una de las confrontaciones para nosotros es que aún conociendo la palabra de Dios, ¿qué estamos nosotros, sobre qué estamos sembrando? Pudiéramos enfocar este tema en enfocarnos en la acción de Pablo y mandar a todos a predicar, vamos, salgan al centro y salgan a donde sea y vayan el día del 12 de diciembre y párense enfrente de las multitudes, a ver quién va a tener el valor de hacerlo para diciembre. Sería muy interesante. No sé, a lo mejor alguien, ¿verdad? En diciembre dice, yo no me importa y me voy a parar en medio de las multitudes a predicar a Cristo solamente. Puede pasar, me dices si te acompaño. Y yo no lo haría. No, sí lo haría, pero con sabiduría. Ya alguna vez hice alguna locura y no terminó bien. No terminó bien. Gracias a Dios que no me lincharon, pero sí me vieron muy feo y no sé si eso hizo que cerraran corazones más que las personas. En una ocasión allá en el pueblo, venía una procesión del silencio, un montón de gente con imágenes, me paré enfrente de todos y hablé y dije, estoy predicando el evangelio, pero pues solo se me quedaron viendo feo, siguieron caminando porque era del silencio, no podían hablar, creo que eso me ayudó, si no me hubieran gritado, tenían que cumplir su voto del silencio, pero después sí me enteré que dijeron, si él regresa lo vamos a linchar. Híjole, sí sentí feo, sí regresamos y gracias a Dios no pasó nada, pero después nos quisieron y ya la gente nos quería un poquito ahí en el pueblo. Pero si alguien va a predicar como Pablo, hagámoslo con sabiduría, prediquemos a Cristo, no necesariamente hay que atacar ídolos o atacar situaciones de las religiones. Sin embargo, enfocando el tema en nuestra idolatría, en nuestras cosas que aún tenemos, en donde nos hemos aferrado. ¿Qué cosa te has aferrado? ¿En qué cosa te has mantenido de una manera hostil al evangelio? Porque no quieres ceder. Y vamos a abrir el libro de Lucas 12. Bueno, se lo quieren abrir o si no acá lo tenemos en pantalla. Lucas 12:15 y luego hasta el 21. Acá tengamos a Jesús hablando. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y goza de la vida. Tenemos aún a este hombre de la parábola, que al parecer es un excelente estratega financiero. Lo hizo de una manera perfecta. ¿Podemos aprender de allí? ¿Pudiéramos aprender situaciones de inversión y de cómo ahorrar? Se puede. No está mal eso, y ahorita vamos a ver más. Sin embargo, ¿cuál fue su error? No la cantidad del ahorro, no la forma de inversión, no su esfuerzo. Seguramente fue alguien que se esforzó y estaba viendo el resultado de su esfuerzo. ¿Cuál fue su error? Dejó a Dios en segundo lado. Y dice el versículo 20, él estaba pensando, esto ya es para toda la vida. Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Esta parábola pega algo a tu vida? ¿Confronta algo tu corazón?
No solamente el tema de dinero. Cualquier otra cosa en la que estás diciendo, esto es más importante que Dios. Que, seamos sinceros, la mayoría tiene que ver con las ganancias. Tiene que ver con lo que decimos noblemente, de aquí voy a comer. Sin embargo, dejamos a Dios en segundo lugar, y podemos ver las consecuencias de eso. Nos alejamos, decimos, no dejo de creer, pero es que primero hay situaciones. En la confianza que decimos tenerle a Dios, creemos que Dios provee, que Él es el proveedor, que Él es el que prometió que nunca nos iba a faltar absolutamente nada. Yo no sé si tú creas que eso es real. Dios lo prometió. Y Dios, hasta ahorita no hay un registro en la historia, ni un solo dato donde Dios haya faltado o roto una de sus promesas. Jamás. No hay. No hay. Si tú has alguna vez sabido y dices que Dios me prometió algo y no me cumplió, seguramente no es eso cierto. Dios dijo, no te va a faltar nada. Confía. Pues puso el ejemplo. Si alimento a los animales, si alimento a las aves, si esos seres que no trabajan y no hacen nada más que estar allí, ¿verdad? Los animales no trabajan. Y no les falta nada. Y dice, oye, ¿no será que tú, piensa un poquito, ¿no será que tú eres más importante que esos seres, hablando de los animalitos? No estamos haciendo una comparación grotesca, ¿verdad? ¿Cómo me comparan con un animal? Es una comparación espiritual. Eres más importante que un ser creado que no tiene el raciocinio como tenemos nosotros. Y dice Dios, si a ellos no los dejo, y a ustedes que son creados a imagen y semejanza de Dios, como dice en el Génesis, ¿será que te voy a abandonar? Y decimos, no, Dios nunca nos va a abandonar. Pero le tengo que dar una ayudadita. Tengo que ayudarle un poquito, porque si no, seguramente no me va a abandonar, pero a lo mejor se le olvida un poquito. A lo mejor tiene cosas más importantes que hacer. A lo mejor tiene que ir a ver a los niños de África que están pasando por hambrunas terribles. Quizá tiene que ver, vimos ahorita en Nicaragua, ¿verdad? Quizá tiene que estar en Nicaragua viendo a los hermanos que están padeciendo persecución por el Evangelio. Y como a lo mejor me va a ver a mí, estoy hablando en una forma muy irónica, yo no creo que sea tan importante para que Él venga y me supla mis necesidades. Entonces yo tengo que esforzarme. Suena lógico, suena bien, estamos acostumbrados a una cultura de esfuerzo, recompensa. No puedo recibir nada si no me esforcé por eso. No podría esperar nada si yo no trabajé por eso. Y a veces lo vemos de la misma manera delante de Dios. Y Dios nos está diciendo, no hagas nada y dedícate a no hacer nada. Está diciendo, cumple lo tuyo, trabaja, o sea, haz tu función, esfuérzate, sí. Pero confía en que Dios va a suplir tus necesidades. No te afanes, deposita, dice la palabra de Dios, toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque tiene cuidado de ti, porque te ama. Pero todavía tenemos ídolos en los que decimos, todavía esto es más importante, todavía esto es mejor. Y Dios dice, cuando tú quieras, te espero. Dice, vamos a leer con los primera Timoteo 6:17. Nos dice la palabra, lo tenemos en pantalla. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Oye, aquí hay un principio de lo que les empecé hablando de la bolsa de valores de Wall Street. Ese Wall Street, los que saben, los inversionistas, los corredores de bolsa, dicen saber qué es lo que viene y por eso hacen sus inversiones. Pero la palabra nos dice, es inseguro. Y si alguna vez han probado hacer esas inversiones, si alguna vez les dijeron, ahorita métele porque el Bitcoin va a subir, no lo hagan. No lo hagas, se lo recomiendo.
Si quieres probar con 5 pesos puede pasar, las aplicaciones te dejan, pero es tan incierto que eso te podría hacer perder miles y miles de pesos. No sé si alguna vez lo han probado, y no estoy diciendo que sea pecado invertir en la bolsa, ni no es apuesta, ni nada por el estilo. Son inversiones, hay que estudiar un montón. Alguna vez lo probé y lo intenté. Llega el momento, si lo han visto, llega el punto donde eso te causa una ansiedad tremenda, no sé si lo han probado. Te causa una ansiedad. Y les cuento, la primera vez que lo hice, alguien me dijo, ahorita el petróleo va a bajar. Y literalmente en 5 segundos tenía ya 1,500 pesos de ganancia. O sea, cayó y fue como, ¡oh! 1,500 pesos. Y te vuela la mente, ¿no? En los próximos 5 segundos, otros 1,500. ¿no? Y hace, ahorita va. Y después pasaron otros minutos y ya estaba en ceros. Entonces mis 100 pesos que había puesto, que me hicieron ganar 1,500 porque el petróleo tuvo una caída impresionante, eso hace algunos años, que tuvo allí un desplome del valor del petróleo. Y después era como, pues ahora ni mis 100 pesos, ¿no? Pero en el momento te está generando una ansiedad. Y si ya hiciste la inversión en el momento que le diste comprar o vender, es como de, estás preocupado, ¿y qué va a pasar? Y te desentiendes de todo lo demás. Y son aplicaciones rapidísimas, ¿vale? Se te va el sueño, estás preocupado, no puedes ni desayunar porque estás viendo si va a subir o va a bajar. Y llega el punto donde, bueno, esto fueron hace como 5 años, también fue como, qué bueno que eso ya no volvió a pasar. Gracias a Dios que me dijo un amigo una vez, lo mejor que te pudo pasar es que no hayas ganado nada, porque eso se vuelve adicción, se vuelve un ciclo en el que dices, ahora no puedo parar porque de aquí vivo y de aquí voy a hacer, y tienes una idea. Tristemente los seres humanos tenemos esa idea de riquezas espontáneas, riquezas express, y nos empezamos a volar. Si yo ahorita tuviera 5 millones de pesos, no hombre, yo haría un montón, y empezamos a viajar, ¿no? Gano 1,500 con la caída del petróleo y es como, la próxima semana voy a ir a Dubái a unas vacaciones. No, ¿verdad? Sin embargo, eso te genera una ansiedad. Y te dice la palabra, no pongas tu esperanza en las riquezas. Y ojo que hay un punto interesante acá. Empieza diciendo, a los ricos de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dios no está peleado con las riquezas. Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado con que una persona haya construido algo a base de sus trabajos, su esfuerzo y con la bendición del Señor. No está peleado con eso. El problema es esto: la esperanza en las riquezas. Son tan inseguras. Ponlo en Dios. El amor de todos los males, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. ¿Entendemos la diferencia? ¿Será que hay algo que el día de hoy tengas tú que soltar y decir, voy a poner mi confianza en Dios? No me refiero a soltar necesariamente trabajo, tus acciones, inversiones o lo que sea. Me estoy refiriendo a la confianza. La confianza. ¿Quién eres si hoy lo pierdes todo? Perdiste todo lo que tienes. ¿Qué queda? ¿Qué queda o quién queda en tu ser? ¿Recuerdan al personaje de Job en la Biblia? Pues Job fue uno de ellos. Se considera que por la época que se escribe el libro de Job, que por cierto se considera que fue más o menos simultáneo al libro de Génesis, que se escribieron igual, que incluso Job era contemporáneo de Abraham, pues para que lo tengamos en contexto. Y se cree que Job incluso era como una persona tan importante en su comunidad que era considerado como un príncipe por la forma en cómo se va dando los comentarios de la palabra de Dios, o sea, el libro de Job. Pero Job era una persona importante, rica, tenía todo, tenía miles de ganado, familia, era una persona que no le faltaba nada. Sin embargo, si conocen la historia de Job, vemos que dice que cae fuego del cielo y perdió todo lo que tenía, ganado, animales, su misma familia, sus hijos murieron. Todavía no conforme con eso, Satanás dice que llega y le hace enfermedad en su piel. No conforme con eso, su esposa también empieza ahí a decirle de una manera muy imprudente, maldice a Dios y muérete. Y tenemos a un Job, yo creo, por lo que dice la palabra de Dios, que él no tenía esperanza en las riquezas. Era rico, sí,
Él no tenía esperanza en las riquezas, sino en Dios, porque menciona que todos los días hacía un sacrificio, hacía un altar, un culto a Dios, y por él, y por si acaso sus hijos habían cometido pecado. ¿Cuánto amaba Job a Dios? Pero lo pierde todo. ¿Fue castigo? No. Si vemos la historia, cuenta que Dios puso a prueba a Job. Dios tiene un diálogo con Satanás y le permite, ese será otro tema para otra predicación, donde vemos todo lo que pasa con los ataques, las pruebas y lo que Dios permite que nos pasen. Sin embargo, no fue un castigo, no fue simplemente porque hizo algo mal. Al contrario, amaba a Dios. Dios permite que pase esta situación. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no fue menos fuerte? ¿Por qué no por lo menos quedó la familia? Eso se lo podemos preguntar a Dios cuando estemos arriba en el cielo. Sin embargo, pasa esto. ¿Y qué quedó? ¿Qué quedó con un Job que quedó en la calle de la ruina, en la amargura, en la tristeza, la enfermedad? ¿Qué quedó de Job? ¿Alguien maldiciendo a Dios? ¿Alguien quejándose? La esperanza. Sí, había un dolor, sí, había una frustración. Era humano como nosotros. Sí le llegó a preguntar de una manera tan desesperada a Dios, ¿por qué está pasando esto? No conforme, llegan sus amigos y le empiezan a decir, seguro hiciste algo. Y Job, no, o sea, sí, pues no es perfecto, ¿verdad? Pero no, ¿qué? No. Tanto que después Dios lo defiende y le dice a esos amigos de Job, vayan y pídanle perdón, ¿sale? Porque lo juzgaron fuertemente. Sin embargo, Job dice que nunca pecó delante de Dios. No en el sentido de que no fuera un pecador como todos los seres humanos, sino en el sentido que nunca se quejó de Dios, no renegó de Dios, porque su esperanza no estaba puesta en las riquezas. Le dolió seguramente, sintió feo, pues hay que empezar de cero, cuando empezó a ver que todo se perdía. Pierde la familia, pues aquí no se puede empezar tan fácil de cero, ¿no? Otra vez volver a ser familia, ya no es igual, ¿verdad? De repente no hay familia, ahora la enfermedad, la esposa ya no está con él, no, le dice que maldiga, los amigos lo juzgan. ¿Ahora qué haces? ¿Qué harías si estuvieras en ese lugar? ¿Qué harías? Dios, ¿por qué? Dios, ¿qué no te acuerdas que yo no faltaba los domingos? ¿No te acuerdas, Dios, que yo...? No lo sabemos. No sabemos que pudiera pasar. Pero si tu esperanza está en las riquezas, te vas a desmoronar. Te vas a desmoronar de una manera terrible. Si es tu ídolo, el dinero, te vas a desmoronar. Pero si Dios es el centro de tu confianza, pudiera pasar todo eso, aún con el dolor humano, y decir, yo sigo en Cristo, yo sigo en Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Todo eso, toda esa inmoralidad es idolatría. Si hay lujuria, si hay pensamientos malos en la cabeza, adulterios, cualquier tipo de pecado sexual, bajas pasiones, pero también aquí menciona la avaricia. Y no vamos a tocar ahorita este tema, estamos hablando de pero habla que es idolatría. Es la comparación de la diosa Diana, es un ídolo, es un dios. Pero dice, hazlo morir. No dice ponlo en pausa. No dice déjalo a un ladito, un poquito a un lado, tus intereses de avaricia. Enfócate en otra cosa y después lo vuelves a retomar cuando sientas que es necesario. No sé, cualquier cosa por el estilo. Ahí dice, hazlo morir. Hazlo morir. ¿Hay alguien que hoy tenga que hacer morir esa avaricia? Esos deseos de dinero a toda costa y con lo que cueste y sin importar nada más. Has tenido una comunión con Dios, dejando a un lado el interés por Dios y apenas estás conociendo al Señor. Y decimos no, porque el dinero es más importante. El dinero es más necesario. Dios es necesario, pero no tan necesario. Y 1 de Juan 2:17, y terminamos. 1 de Juan 2:17
Conocemos este pasaje: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué punto estás tú, hermano? ¿En qué situación está tu corazón ahorita? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste? ¿O estás buscando primero las avaricias, cueste lo que cueste? ¿En qué punto estás? ¿De qué cosas nos tenemos que desprender el día de hoy? Y no solo hoy, sino de hoy en adelante. Y el resto de nuestra vida. Y si vamos viendo que esto no es un tema solamente aislado, los que venimos viendo desde el principio que empezamos a leer Hechos, el libro de los Hechos, vemos que todo tiene un propósito. Vemos que todo va teniendo un desarrollo, que no es un tema solamente porque sí. Y por eso me encanta el ir pasaje a pasaje, porque te va mostrando que todo tiene un significado y un sentido. Todo cobra congruencia. Y estamos viendo que el Evangelio de Jesucristo, desde el principio de Hechos, está siendo esparcido por todo el mundo conocido en ese tiempo. Y si sabemos que llegó hasta nuestro tiempo, es porque hubo gente que se desprendió de esto. Yo no sé si en algún momento tú has tenido, yo espero que sí. Y les he comentado, luego platico con algunos de los jóvenes y platicando con ellos, es como, ¿te gustaría algún día servir? No, pues que sí, que no, están ahí tratando de avanzar, gracias a Dios por la vida de los jóvenes, de los grandes también. Pero va a ser bien difícil, hermano, si llevas un poquito ya de tiempo en esto del Evangelio, si ya no eres una persona que estás empezando. Sabemos que servir es parte de estar con Dios. Amar a Dios y servir a Dios prácticamente es lo mismo, no hay diferencia. Alguna vez lo enseñamos que en el Antiguo Testamento la palabra amar a Dios era la misma palabra en hebreo de servir a Dios. Entonces amar y servir a Dios es lo mismo. Sabemos que lo tenemos que hacer. A veces nos decimos, no, es que ahorita no puedo, es que tengo cosas, es que no más que pase todo esto, ¿no? Sabemos que tenemos que servir a Dios. Si vemos el libro de los Hechos en secuencia, tenemos a los apóstoles, bueno, empezando desde Jesucristo, los apóstoles, los diáconos, los siervos, Pablo, los ayudantes de Pablo, Timoteo. Vemos a un montón de personas que todos están encaminados en el mismo desarrollo de la historia. Están haciendo discípulos. Eso lo vimos hace 2 semanas. El mandato que Jesús les dice a sus discípulos: vayan y hagan más discípulos, bautícenlos, enséñenles la palabra y les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es el mandato, lo que algunos le llaman la gran comisión. Todo tiene un sentido. No es porque sí, cada tema que vamos viendo. Acá llega Pablo, predica y destruye ídolos. No los destruye él, el Evangelio pues. El Evangelio termina destruyendo ídolos. No podemos avanzar ni como personas, ni como familia, ni como iglesia, si aún nos aferramos a los ídolos de nuestro corazón. Y muchas veces, lo mencionaba hace rato, cuando empezamos, cuando una iglesia se enfoca solamente en el crecimiento numérico, puede pasar. Y podemos ver mega iglesias, y vemos las iglesias de Estados Unidos con estadios completos, llenos, ¿no? Llenísimos así, a más no poder, y está bien, no es que esté mal, van, escuchan la palabra, no estoy haciendo una crítica de eso. Sin embargo, hay situaciones donde hay esas cantidades impresionantes, pero no hay un mentoreo, no hay un discipulado, no hay un interés personal. ¿Por qué? Porque son demasiados, porque no hay quien abarque todo esto. Entonces, por eso es que no sé qué es lo que Dios quiera para esta su iglesia de Él. Si lo que vamos, si Él nos permite que en número crezcamos, pero no sería bueno si no va a haber más personas creciendo en madurez para hacerse cargo de personas que empiezan en su caminar con Cristo. ¿Me explico? Necesitamos avanzar, pero no vamos a avanzar si primero estamos buscando el mundo y sus deseos. Si primero estamos buscando lo que nos ofrece el mundo. No necesariamente es malo, pero le damos el primer lugar, se convierte en ídolo, aunque no sea malo. Pero si buscamos la voluntad de Dios, como iglesia, personalmente, como familias, vamos a permanecer para siempre. Y obviamente esto lo entendemos en la salvación, ¿verdad? Creemos en Jesucristo, perdona nuestros pecados
nos da vida eterna. Su resurrección logra nuestra vida eterna, nuestros pecados quedan en cero y sabemos que estaremos con Dios para siempre. Pero eso nos debería llevar a buscar su voluntad. No podemos decir, es que yo creo en Cristo, yo sé que ya soy salvo, yo sé que ya me siento feliz porque mis pecados han sido perdonados, porque estoy seguro en Cristo, pero todavía voy a buscar otras cosas. Y no me refiero a que alguien sea perfecto, no lo somos, sabemos que eso no es una realidad, estamos todos en un proceso de perfeccionamiento, pero el punto es, ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es tu interés? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios? ¿O todavía hay cosas que sean más importantes? Vamos a orar para terminar. Y yo espero que esto en verdad sea que taladre nuestro corazón al punto que si el día de hoy tenemos que renunciar a algún ídolo, podamos hacerlo. Va a doler, quizá vas a tener que decir, es hoy o nunca. Súmale si hay ídolos de pecado, si hay ídolos de inmoralidad sexual, adicciones. No sé si hay alguna adicción. No sé si hay alguna adicciones, pornografía. Se vuelven ídolos. Se vuelve un ídolo porque es lo que te promete la satisfacción. Si hay ídolo de la familia, se vuelve un ídolo. La familia no es mala, no, para nada. Pero cuando la familia es más importante que Dios,